Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se escucha bien el audio? Sí, profe, sí se oye. Sí, maestra. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar su clase con una breve presentación. Pues bueno, no he tenido oportunidad de trabajar con ustedes, pero pues bueno, brevemente me presento. Mi nombre es Claudia Sánchez, soy licenciada en enfermería y voy a estar trabajando con ustedes esta asignatura de lo que es enfermería profesional. Ujú. Para esto, pues bueno, vamos a tratar de abordar las generalidades de qué es lo que vamos a estar evaluando durante durante este módulo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar y cómo vamos a trabajar en cada una de nuestras clases? Para empezar, pues bueno, les voy a compartir un poquito lo que va a ser la forma de evaluación, ¿de acuerdo? Vamos a tener una escala de evaluación. Aquí, pues bueno, vamos a tomar en cuenta lo que es la parte de su examen. Ujú. Les vamos a realizar un examen final para el cierre de este módulo. Ese examen regularmente se les proporciona previamente una guía de estudio para que puedan ustedes realizar su examen, ¿sí? Entonces van a tener su guía para que puedan hacer ustedes su examen sin ningún problema. ¿Cuál va a ser la modalidad de trabajo? Se les va a mandar el examen como en forma de quiz. Ujú. Va a ser un tipo quiz donde ustedes van a poder contestar cada una de las preguntas que se les otorguen y pues bueno, todo esto se va a trabajar en modalidad por correo electrónico. Ustedes van a proporcionar un correo electrónico, sus datos y ahí mismo se les va a estar enviando la puntuación de ese examen. Ujú. Ese es un punto. Em, ¿Qué otra situación vamos a tomar en cuenta? Pues bueno, es un solo examen, solamente se realiza ya al final, al cierre del módulo, ¿de acuerdo? Ahora, actividades, vamos a darle el porcentaje del 30%. ¿Qué actividades van a realizar? Tentativamente solamente les llego a solicitar infografías, probablemente a lo mejor el desarrollo de algún manual o algún proyecto que se les va a estar dejando pues, regularmente por semana, ¿no? Alguna actividad o alguna tarea que tengan que desempeñar correlacionada con esta asignatura que pues bueno va a tener un valor y se va a estar registrando dentro de lo que es ese tema o ese porcentaje de las actividades, ¿sí? Aquí les agregué el tema de la asistencia queda con el 20%. Llegando o tocando este tema de lo que es la asistencia, tomen en consideración que respecto a la asistencia, esto no significa que si yo no me pude conectar porque estaba laborando o por alguna situación ajena que no hayan podido conectarse, no va a haber ningún problema, siempre y cuando ustedes vean la grabación, ¿sí? Siempre y cuando entreguen actividades y se pongan al corriente con las actividades si es que se solicitaron en esa clase sin ningún problema, ¿vale? En caso, a lo mejor sí de que no presenten su actividad o demás, ahí sí les va a perjudicar porque pues obviamente lo que se toma en consideración es la actividad que se solicita o que se realiza en el día en el que ustedes se ausentaron. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa va a ser la modalidad de trabajo. Entonces, como tal, dentro de la asistencia, lo que me interesa más evaluar es la parte de la participación. Claro, sí es posible, porque pues muchas veces nos corresponde trabajar con algunos grupos que pues están trabajando, no pueden abrir sus micrófonos, etcétera. Entonces, también no hay mayor problema, ¿vale? Nada más confírmenme o notifíquenme ahí en un mensajito, maestro, no puedo abrir el micrófono, estoy laborando, etcétera, y sin ningún problema para que yo sepa si vamos a poder interactuar o si a lo mejor va a ser una clase un poquito más corrida, más fluida, pero sin una interacción al 100% con ustedes, ¿sí? A todos nos podemos acoplar, entonces aquí no hay problema. De igual manera, ahorita si tienen alguna sugerencia de cambio, alguna duda, preguntas respecto a la forma de evaluación, con toda confianza pueden hacerme saber y lo vamos verificando, ¿de acuerdo? Ahora, esto es respecto a la evaluación, ¿sí? Respecto a su pase de lista. Regularmente lo que yo les solicito es que al entrar a la clase, ¿sí? Coloquen su nombre completo. Esto me permite a mí que al terminar la clase yo pueda rescatar los nombres completos, empezar a generar su lista y pues así ya poder tenerlos registrados.
¿sí? Les digo, si en algún momento no me pude conectar o demás, no pasa nada, nada más con que me notifiquen que no se pudieron presentar a la clase, que no pudieron conectarse y no va a haber mayor problema. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la dinámica de trabajo. Ahora, hasta este punto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún punto que deseen aclarar, alguna sugerencia? Pueden hacerlo con toda confianza, pueden levantar su manita, pueden abrir el micrófono, lo que ustedes gusten. Quien tenga dudas, preguntas, adelante. Igual si no tienen duda, coméntenme, ¿vale? Para que podamos avanzar en la clase. Todo bien, profe. Todo bien, ¿Ok? profe. Yo llegué un poquito tarde, pero todo bien. Mi nombre es Julio Lazos. Un gusto conocerla. Muchas gracias, Julio. Igualmente, un gusto. Muy bien, chicos. Bueno, pues esperemos que podamos trabajar adecuadamente. Les vuelvo a reiterar, quienes acaban de conectar, mi nombre es Claudia Sánchez, soy licenciada en enfermería. Y pues bueno, vamos a abordar esta asignatura que honestamente, lo que es la enfermería profesional, que es el tema que vamos a estar abordando, es una asignatura un tanto teórica, pero pues también aborda algunos temas o algunos conceptos por ahí un poquito prácticos, ¿no? Entonces vamos a tratar de apoyarnos con algunos materiales para para todo este tema. Les comparto, si llegan a tener alguna situación, no sé, a lo mejor, vamos a decir que al respecto de la clase que no se puedan conectar o cualquier otra situación ajena, ahí sí les voy a encargar, por favor, que me lo hagan saber de manera personal. En el chat, en el chat de WhatsApp, al terminar la clase, les voy a estar compartiendo las presentaciones. Regularmente, clase terminada es proporcionarles el material con el que se estuvo trabajando. ¿Sí? Entonces terminamos la clase, les envío la presentación, ustedes pueden disponer de los temas sin ningún problema. Ujú. Ese es un punto. Otro, situaciones que tengan de manera personal. No me puedo presentar, tengo alguna situación o demás. Eso también se los encargo, por favor, me lo hagan saber de manera personal, ¿sí? En el chat privado, sin ningún problema. Regularmente tardo en contestarles, pero pues sí les contesto. Entonces, pueden enviarme un mensajito por cualquier situación que se presente. Inconvenientes, inconformidades que tengan, también las pueden hacer saber. Lo ideal aquí, o mi objetivo aquí es más que nada que todos nos sentamos en confianza. Ujú. Que pues podamos trabajar adecuadamente y pues bueno, que no vayamos a tener conflicto más adelante con la modalidad de trabajo. Eso es más que nada lo que busco, lo que pretendo con esta modalidad. ¿Sí? Em, Algo que les voy a compartir, el objetivo como tal, durante estas clases o durante estos módulos que van a estar tomando conmigo, es en primera instancia buscar que tengamos un poco de interacción. Les digo, veo que hay personitas que se acaban de conectar, entonces, si en algún momento me dicen no puedo hablar porque pues donde estoy hay ruido, estoy trabajando o cualquier situación, sin ningún problema, no pasa nada porque no participan, ¿vale? No va a haber ningún problema, pero pues si de repente les hago que preguntas, trato de interactuar un poquito más con ustedes, más que nada para que no sea pesada la clase, ¿no? Porque les digo, pues esta asignatura es un poquito más teórica, entonces pues para hacerlo lo más ameno posible, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan que no hayan podido resolverla durante la clase, de igual manera me pueden escribir en el chat y yo sin ningún problema les voy a contestar, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es por la parte inicial, una breve presentación, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con este tema de la enfermería profesional y vamos a abordar un poquito sobre lo que es la enfermería, ¿no? Nosotros sabemos que, pues bueno, nuestra profesión se viene forjando de hace años atrás, ¿sí? Se inició, pues digamos que no como una profesión del todo, ¿sí? No había una formalidad en esta profesión que hoy en día nosotros tenemos. Años atrás, pues bueno, como sabemos, lo que es medicina y enfermería, pues eran una misma escuela, ujú, tenían una misma forma de trabajo, sin embargo, pues con el paso del tiempo, enfermería se va posicionando como una de las profesiones, pues más importantes dentro del ámbito clínico. Pero esto merita que nosotros tenemos
que regirnos por normas oficiales mexicanas, porque tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad siendo enfermero? Pues bueno, yo tengo responsabilidades para con el paciente. Darle un trato digno, una atención de calidad, buscar la mejoría en los establecimientos de salud y pues tratar de orientar hacia un entorno más saludable, hablando del entorno salud, ¿no? Entonces, esa es una de nuestras principales responsabilidades. Ahora, ¿qué vamos a abordar en este tema? Pues vamos a hablar un poquito sobre lo que son los fundamentos de enfermería. Ujú. Como bien sabemos, pues bueno, enfermería es una ciencia, ¿sí? Que se encarga de lo que es no nada más el cuidado del paciente. Enfermería tiene cuatro funciones indispensables, ¿no? O cuatro funciones esenciales que vamos a ver más a profundidad más adelante, que es la función administrativa, la función de investigación y la función de asistencia y la función asistencial, ¿sí? Pero también cabe mencionar que enfermería se dedica no nada más a la atención del paciente, sino que también se dedica a lo que es proyectos de investigación, se dedica también a lo que es el tratar de llevar un orden o un margen dentro de la atención o el cuidado que se le proporciona a los pacientes, de tal manera que pues este sea seguro. Entonces, pues nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Dentro de este tema, pues bueno, se involucra lo que son los fundamentos de enfermería, que es el conjunto de principios, teorías y prácticas esenciales que guían el ejercicio profesional de los enfermeros y enfermeras. Estos fundamentos aseguran una atención segura, eficiente y de calidad para los pacientes, basándose en conocimientos científicos, habilidades técnicas y valores éticos. Nosotros como personal salud sabemos que tenemos algo que se llama código de ética, ¿no? ¿Ese código de ética de qué te habla? Ah, pues ese código de ética te habla de lo que es el comportamiento del personal, en este caso de enfermería, para el bienestar del paciente, ¿sí? Y también se involucran algunas normas que rigen nuestras actividades o nuestras funciones como personal de enfermería. Por ejemplo, la norma oficial mexicana 019. ¿Alguien de ustedes ha escuchado, ha leído esa norma oficial mexicana 019? ¿De qué habla y algo que pudieran, pues, compartirme brevemente al respecto de la norma oficial mexicana 019? ¿Ya la leyeron? ¿Ya tuvieron oportunidad de familiarizarse con ella? ¿Qué tanto conocen de esa norma? ¿Alguien que guste participar? Adelante, pueden hacerlo sin problema. Por aquí veo a Claudia, por aquí veo que levantó su manita. Adelante, Claudia, la escucho. Sí, maestra, buenas tardes. Es la regla que regula el ejercicio profesional de la enfermería y define las funciones del personal y además clasifica a los profesionales según su nivel académico. Exacto, es una norma, muy bien, Claudia, que nos habla de lo que es el nivel jerárquico, ¿no? Del personal salud. Y que también nos habla un poquito de las responsabilidades que tenemos según nuestro, pues vamos a decir que más allá de jerarquías, es un poquito más basada en lo que es la forma de preparación, ¿no? Cómo nos preparamos cada uno. Está la enfermera profesional y la enfermera no profesional. Entonces, muy bien, hasta ahí vamos, perfecto, ¿vale? Esa norma oficial mexicana como tal habla o estipula lo que es la responsabilidad del personal. Ujú. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, nos da un énfasis en cuál es mi responsabilidad, ¿sí? Como enfermero profesional, hasta dónde puedo interferir en el estado de salud del paciente, ¿sí? Y en qué aspectos me tengo que limitar porque legalmente no estoy autorizado para ciertas funciones o para el desarrollo de ciertas actividades sobre el paciente, ¿sí? Eso es algo que convierte nuestra profesión
En una de las áreas o en una de las ciencias en las que sí debemos ser conscientes de cuáles son nuestras responsabilidades para con el paciente, ¿sí? Porque, ejemplo, yo muchas veces les comparto a los alumnos, ¿no? E incluso a los compañeritos. A veces decimos, es que en el hospital donde estoy trabajando o donde estoy haciendo servicio social o donde estoy haciendo prácticas clínicas, etcétera, me permiten realizar más actividades de las que me corresponden, ¿no? Me permiten hacer actividades que van fuera de mi contexto, fuera de mi entorno. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedes hacer, pero cabe mencionar que tienes que estar legalmente autorizado para realizar esas actividades. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a poner un ejemplo muy básico, ¿no? Yo voy a atender a un paciente, soy auxiliar de enfermería, pero mi paciente necesita de la instalación de un catéter periférico, ¿sí? Tentativamente, el auxiliar de enfermería no puede canalizar una vena o no debe canalizar una vena. ¿Por qué? Porque no está legalmente autorizado a realizar o a desarrollar esa función. El auxiliar de enfermería califica como el enfermero no profesional. ¿Por qué? Porque su forma de preparación incluye solamente cuestiones básicas, ¿sí? Asistenciales al paciente. ¿Esto qué quiere decir? Ah, pues que la norma te está estipulando que como auxiliar de enfermería, tu forma de preparación es basándose en un programa destinado a máximo culminarse en un año, ¿sí? Máximo. Se supone que bajo la norma oficial mexicana debe durar un año esa forma de preparación. Sin embargo, he conocido, incluso elaborado, en instituciones donde no duran un año, 6, 8 meses y formamos auxiliares de enfermería. Bueno, podría ser válido si tienes un programa que cubra con todo el conocimiento básico, ¿sí? Tomando en consideración que como es un enfermero o enfermera no profesional, ¿sí? Porque no tiene la misma forma de preparación en comparación a un enfermero técnico. El enfermero técnico, ¿cuánto tiempo lleva para su preparación? Ah, pues 3 años. 3 años, pero ya es un enfermero que te va a saber canalizar, que te va a saber hacer un retiro de puntos, que te va a saber hacer una sutura, etcétera. Y aún así debe estar bajo la vigilancia de un superior o de un licenciado en enfermería. Porque, ya el licenciado en enfermería realiza procedimientos más complejos e incluso legalmente tiene más responsabilidades, pero también tiene más derechos, ¿sí? O no tanto derechos, sino que tiene más funciones, tiene un campo más amplio para desarrollarse, ¿sí? Eso es a lo que nosotros queremos llegar, el poder identificar cómo hay una diferencia entre esa persona que decimos no es profesional de enfermería a una persona que sí es un profesional de enfermería, ¿sí? Y no porque queramos marcar una jerarquía. ¿Por qué? Porque cabe mencionar y yo sé reconocer arduamente el trabajo de los auxiliares. ¿Sí? Un auxiliar de enfermería, he conocido auxiliares de enfermería tan capaces, tan inteligentes, que digo, puedes hacer tu licenciatura en el momento que lo decidas, porque tienes el conocimiento y tienes la capacidad. Pero desafortunadamente, como no tienes el documento que avale ese conocimiento, entonces no puedes realizar ciertas actividades, ¿sí? Eso es algo que también tenemos, pues, que reconocer, ¿no? Al respecto de este tema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Bueno, esa misma norma oficial mexicana a nosotros nos va a permitir determinar, ¿sí?, cuál es nuestra función y cuáles son nuestras responsabilidades para con el paciente. Que ese es el tema, pues, más importante, porque les decía, hay instituciones
¿Qué es lo que hacen? Te voy a permitir que realices tal función, que hagas esto, que hagas aquello, o sea, que realices muchas funciones más a las que te corresponden, ¿no? Eso lo hacemos muchas veces. Entonces, ¿por qué se los comparto? Más que nada porque digo, si yo lo veo desde la perspectiva en que digo, pues es que puedo realizar todas estas actividades o puedo hacer más allá de lo que me corresponde legalmente, pues sí, muchas veces decimos, pues esto me ayuda, ¿no? O esto me sirve, esto me permite conocer o aprender más. Sí, pero de alguna manera también se te delegan ciertas responsabilidades. A eso es a lo que nosotros queremos llegar con este tema justamente de lo que es la enfermería profesional, ¿sí? Que no nada más se trata, pues, digamos que de lo que nosotros queramos aprender, sino de lo que para, por así decirlo, legalmente estoy autorizado a realizar, ¿sí? Enfermería pasa a ser una profesión que pues busca de alguna manera una atención de calidad. Y esa atención de calidad pues se proporciona por medio de lo que es la aplicación de normas oficiales mexicanas, la aplicación de sus indicadores de calidad, medidas de bioseguridad y protección, entre otros aspectos generales. Entonces, pues prácticamente tengo que estar familiarizado con todo este contexto, ¿no? Para una atención segura. Ahora, algunos aspectos clave de los fundamentos de enfermería incluyen lo que es la valoración del paciente, ¿sí? Alguna de nuestras funciones básicas es el recopilar información del paciente, ¿sí? Sobre su estado de salud, sobre su historial médico, sus síntomas, sus necesidades. Y es una valoración inicial que nos permite planificar una atención adecuada. Esto quiere decir que yo como personal de enfermería puedo hacer una valoración de mi paciente y puedo determinar, ¿verdad? Si ese paciente tiene un estado de salud grave, qué tipo de atención va a requerir, cómo le voy a proporcionar los cuidados, si necesita de cuidados especiales, entre otras características generales. Entonces, digamos que ese es un punto básico, ¿no? La valoración del paciente. Y muchas veces no siempre tenemos esa capacidad para realizar una valoración, ¿sí? En la valoración del paciente prácticamente es desde lo que observas, ¿sí? Es desde lo que inspeccionas, es desde lo que auscultas, lo que escuchas, ¿sí? Lo que percibes, lo que cuestionas en el paciente, porque pues también tengo que cuestionar al paciente, ¿no? Para saber cuál es su estado de salud, si realmente es un estado comprometido o es un estado de salud bueno, ¿sí? Entonces, esa es otra parte importante. También nos dedicamos a lo que es la realización de diagnósticos de enfermería, que nos permite identificar problemas de salud reales o potenciales que enfrenta el paciente y los factores que contribuyen a ellos. Este diagnóstico de enfermería nos va a ayudar a guiar las intervenciones de cuidado. Ahora, los diagnósticos enfermeros no siempre los realizamos, por así decirlo, cualquier enfermero o cualquier enfermera. Los diagnósticos regularmente los realiza ya el enfermero profesionista, que en este caso pues es el licenciado en enfermería, ¿no? El técnico también lo puede hacer, sí, pero pues igual manera tiene que hacerlo bajo la supervisión de un superior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos esos aspectos hay que tomarlos en consideración. Nosotros, cuando hablamos de los fundamentos teóricos de enfermería, son las bases que te rigen para una atención de calidad o para un servicio de calidad, ¿sí? Un servicio humano, un servicio equitativo, porque también vamos a hablar sobre este tema de la equidad. En general, no nada más abordándola como que pues es equidad, no. ¿Equidad en qué aspecto? ¿En qué aspectos tengo que ser equitativo? ¿Sí? Em, También viene mucho lo que es la aplicación de la parte ética. Vamos a hablar también de lo que es la ética en la enfermería, vamos a hablar de los derechos, los deberes, los principios, los valores que debemos portar como personal de enfermería para dar una atención mucho más
saludable a nuestro paciente, ¿no? Y evitando que haya pues alguna complicación en el inter de mi atención. Por eso es que muchas veces pues viene el diagnóstico de enfermería. Aparte, hoy en día tenemos lo que es la enfermería basada en la evidencia. ¿A qué se refiere ese tema de enfermería basado en la evidencia? Ah, pues que ahora todos mis cuidados deben estar bajo una referencia bibliográfica. ¿Por qué hice tal actividad? ¿De dónde saqué la información? ¿Sí? ¿Cómo determinar si era candidato para ciertas actividades o para ciertas funciones? O sea, un análisis en concreto, ¿sí? Para entender un poquito más esta situación del paciente. Entonces, prácticamente no es nada más cuidar, sino también ser analítico, ¿sí? Y determinar cuáles son mis responsabilidades para con el paciente. Ahora, en torno a ese diagnóstico que nosotros muchas veces hacemos, nos vamos a basar en la planificación de nuestros cuidados. ¿Qué cuidados le voy a proporcionar a mi paciente? ¿Sí? ¿Cómo voy a delimitar o cómo voy a seleccionar el tipo de cuidado que le puedo dar al usuario? ¿Sí? Ah, pues tengo que conocer su estado de salud, tengo que conocer sus antecedentes para que así yo pueda determinar qué tipo de atención va a recibir el usuario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son aspectos o son puntos muy básicos, pero meramente es importante estarlos mencionando, ¿no? Sin un diagnóstico no vas a saber cuál es tu planificación de tus cuidados, cuál es tu objetivo, cuáles son tus metas, ¿sí? Y ajustarte a las necesidades del paciente, que pues es una de las partes más importantes. Desde esta perspectiva vamos a hablar también de lo que es la intervención de enfermería. ¿Cuál es mi función, a grandes rasgos, al respecto de las condiciones del paciente? ¿Sí? ¿Yo qué voy a hacer? Ah, pues voy a implementar acciones y cuidados que se han planificado para el paciente y que incluyen administración de medicamentos, cuidado de heridas, educación sobre la salud y el apoyo emocional. Cabe mencionar que enfermería tiene un campo de aplicación muy extenso, ¿eh? O sea, enfermería no se limita, enfermería va destinado o va encaminado a muchos temas, a muchas situaciones meramente importantes, ¿sí? Entonces, enfermería no nada más se encarga de la atención al paciente, que es lo que les mencionaba hace un momento. La misma norma que acabamos de mencionar, la norma 019, les habla muchísimo sobre lo que son las funciones esenciales del personal de enfermería, ¿sí? Que son la función administrativa, bueno, las que ya les había mencionado, la función de docente y la función asistencial, ¿sí? Entonces, pues, tengo que portar un conocimiento al respecto del tema para que sea una atención, pues, de calidad, ¿no? Entonces, esas son algunas generalidades que vamos a tomar en consideración. Ahora, ¿qué más vamos a tomar en cuenta? La evaluación. Nosotros tenemos que medir los resultados de nuestras intervenciones. Si ustedes han realizado un proceso de atención de enfermería, saben qué es de lo que estamos hablando, ¿sí? De la realización de un proceso de atención de enfermería. ¿Por qué? Porque en el proceso de atención tienes que analizar cuál es la situación del paciente, cuáles son los puntos a trabajar en el paciente, qué enfermedades tiene y cuál va a ser tu plan de cuidados. ¿Sí me explico? Entonces, prácticamente desde la valoración, yo puedo determinar qué puedo o no hacer para con mi paciente. ¿Estamos de acuerdo? Esos son algunos puntos básicos que deberíamos tomar en consideración, ¿vale? Entonces, vamos iniciando por ahí, con la parte de la evaluación. Ahora, nosotros, tentativamente, tendríamos que portar una comunicación afectiva.
¿qué entendemos por comunicación afectiva? ¿Ustedes cómo llevan esa comunicación afectiva para con el paciente? ¿Qué aspectos se toman en cuenta? ¿Quién me puede compartir un poquito? ¿Qué es lo que entienden por comunicación afectiva o efectiva? A ver, por aquí. Julio, por aquí veo que levantó su manita. Adelante, lo escucho. Elvira, adelante. Profe, la comunicación efectiva es el tener la comunicación, así como válgame la redundancia, ¿no? Tener la comunicación entre compañeros, y ya sea enfermera, médico, enfermero y todo el equipo multidisciplinario. ¿Para qué? Para darle la atención al 100% al derechohabiente. Exactamente, muy bien. Es tratar de buscar una correcta comunicación entre el personal, bueno, entre los compañeros y también entre el paciente, ¿no? Para un fin común. Muy bien, Elvira, muchas gracias. Vamos a escuchar a Julio César, que por aquí veo que levantó su manita. Adelante, lo escucho. Yo estaba hable y hable hasta y no sé qué pasó. No se Este, preocupe, adelante. Como dice la compañera, ¿no? El comunicarnos adecuadamente con el paciente de una manera clara, respetuosa, es muy importante para tener ese tipo de comunicación y ese tipo de interacción entre enfermero-paciente. Exactamente, es más que nada el tener una correcta comunicación. Muchas gracias, Julio, gracias, Elvira. Es tener más que nada una comunicación en la que ustedes, primero que nada, puedan identificar que el paciente está comprendiendo la información. Fíjense que muchas veces este tema de la comunicación efectiva involucra dos panoramas. Yo siempre les pongo algunos ejemplos, ¿no? Un ejemplo de ellos es que muchas veces decimos es que ya le expliqué al paciente, pero creo que no me entiende, ¿no? Ya le dije que tiene que hacer esto y esto. Bueno, es que no se trata solamente de hablar, de darle información al usuario. Yo lo he visto en muchas ocasiones, hemos tenido pacientes, o bueno, de forma personal, he tenido pacientes que me dicen, prefiero preguntarle a usted que preguntarle al médico. Porque, pues es que el médico ya me dijo, se va a tomar esto, esto y esto, pero no me explicó esto para qué sirve, no me explicó qué medicamento es esto, no me explicó qué cuidados debo tener. Esa es una comunicación efectiva, que tú puedas verificar que todo lo que le estás mencionando al paciente está quedando claro. ¿Por qué? Porque si más adelante hay errores de medicación, hay errores de administración de fármacos, hay errores en procedimientos o demás, el paciente va a dar por entendido que pues es que a mí solo me dijo esto el médico, ¿no? Me quedé con la duda. ¿Por qué existe la duda? Porque yo no estoy teniendo esa comunicación efectiva. Uno, tengo que tratar de que el término que yo utilice sea un término coloquial, un término general, que la persona pueda entender el mensaje, ¿sí? Sin hacer sentir de alguna manera incómodo al paciente, porque también muchas veces la forma de expresión, yo siempre lo he dicho, ¿no? La forma en la que te expresas dice mucho. Hay pacientes, por ejemplo, que dicen, es que usted me grita. No, no le grito, ese es mi tono de voz, ¿no? Es que usted me lo dice molesto, esa es mi forma de expresión, ¿no? De antemano una disculpa, voy a tratar de moderar un poco mi forma de expresión para que no se sienta como forma de regaño o a forma de que estamos enojados, etcétera. Eso es tener una comunicación efectiva, que lo que yo le diga al paciente lo pueda entender y que no utilices términos que el paciente no va a comprender. Eso es por la parte del paciente, ¿sí? Si lo ves por la parte de los compañeros,
obviamente debo tener una comunicación con mis compañeros para que ellos sepan el estado del paciente, para que ellos sepan qué ya hicimos con el paciente, cuál es su condición o su situación actual, y de esta manera, pues nosotros podamos dar por entendido que estamos teniendo una correcta comunicación entre compañeros y disminuir riesgos. Y eso también mejora la calidad de un servicio, cosa que muchas veces no sabemos hacer, ¿verdad? Porque pues nos cuesta trabajo en algunos casos, o he convivido con muchas personas que les cuesta trabajo el aprender a comunicarse, el aprender a admitir de, sabes que no lo sé hacer y necesito que me ayudes, ¿sí? Entonces son muchos temas que sí debemos tomar en consideración al respecto de esa comunicación efectiva, ¿vale? Por aquí veo que Elvira levantó su manita. Adelante, Elvira, la escucho. Profe, como acaba de mencionar usted, muchas de las veces nosotros también como trabajadores o como profesionales tendemos a decir, es que yo así hablo. Son palabras coloquiales que usualmente usamos. Es que yo así hablo. Bueno, también está en nosotros en que si sabemos cuáles son nuestros defectos, irlos trabajando en ellos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos agrediendo de alguna forma al derechohabiente o al paciente. Entonces, yo nada más eso le quería hacer, ese era mi comentario, ¿no? Que nosotros como profesionales debemos de trabajar en nuestra propia persona, mirar cuáles son nuestras necesidades, son nuestras áreas personales para trabajarlas y dar un mejor servicio. Exactamente, muy bien, Elvira, muchas gracias. De hecho, fíjense que también es un tema bastante importante, ¿no? No se trata de decir, pues es que es mi forma, ¿no? Así hablo y pues así ha sido siempre. Puede ser que así es mi forma de hablar, así es mi tono de voz, pero tentativamente sé que no es la forma adecuada. Aparte, también tomen en cuenta que hoy en día, precisamente por este tipo de situaciones, muchos pacientes han tenido esa situación en la que dicen, yo ya no voy a acercarme con la enfermera o con el médico porque pues ni me explica, no tiene forma, no me quiere decir bien qué es lo que está pasando, no cambia, no modera su forma de comunicación. Y todo eso, fíjense que es un problema para nosotros. Vaya, no tanto, digamos que verlo como problema, pero sí nos limita en cuestión de la comunicación. Hay pacientes, y eso se los puedo decir abiertamente, he tenido pacientes que prefieren ya no decirme la verdad. ¿Por qué? Porque dicen, es que si le digo, me va a decir lo mismo que me dijo el médico, ¿no? Ya me regañó. Ah, pues es que no se trata de regañar, se trata de buscar la forma en la que se tenga una correcta comunicación. Y es ahí donde muchas veces fallamos como personal salud, ¿sí? Porque solamente quiero mandar, solamente quiero decir qué se tiene que hacer, pero no explico el por qué. ¿Sí me explico? Entonces, también ese tema es muy importante, ¿no? Como nos comparte su compañera Elvira, hay que tratar de modificar esas situaciones que, aparte de todo, pueden incomodar, porque pues de alguna manera va a ser incómodo, ¿no? Para nuestros pacientes que se les hable pues de una forma grotesca o inapropiada y pues también considerando que esto ya califica como una agresión, ¿sí? Entonces, muy bien, muchas gracias, Elvira, por su comentario. Vamos a tomar en cuenta todos esos aspectos que muchas veces los vemos bien relevantes, pero que la verdad hacen una gran diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto, ¿vale? La comunicación efectiva, que requiere comunicación clara con los pacientes, con su familia y con el equipo de salud. Aparte, si nosotros queremos ver otro panorama de la comunicación efectiva, es la educación al paciente y a sus familiares. Recuerden que muchas veces nosotros enseñamos, ¿sí? O educamos, como queramos verlo, a los pacientes para que puedan cuidar de su estado de salud en casa. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando atiendes a un paciente postoperatorio, no sé, a lo mejor de una gastro, ¿no? O una colostomía. Ah, son pacientes que en algún momento van a requerir de cierta, vamos a decir que de cierta independencia,
¿sí? Para que puedan valerse por sí mismos, para que puedan tratar su estado de salud, ujú, y para que puedan cuidar de su integridad, ¿no? Porque pues también llega un momento en el que el mismo paciente te dice, ¿no? Ya no quiero que otras personas cuiden de mí, quiero hacerlo yo, ¿sí? Por mí mismo, quiero valerme por mí mismo, y pues muchas veces si nosotros no les enseñamos, no los educamos, ahí tenemos también un conflicto. Entonces, hay que tratar desde esta perspectiva de compartirle las herramientas al paciente para que sea autosuficiente, pero tratando de resolver dudas. Hay muchos pacientes de verdad en casa, ¿sí? Que están siendo cuidados por familiares, pero que no reciben la atención que deberían, ¿sí? No hay una atención o un trato de calidad, un trato digno, sino que hay una atención muy a la ligera, muy superficial, sin medidas de protección personal, etcétera. ¿Por qué? Pues es que a mí no me explicaron, ¿no? He conocido a muchos pacientes de verdad a domicilio que recién van saliendo de un hospital y dicen, es que a mí, pues el médico, el enfermero, la enfermera no me explicaron todo esto. ¿Por qué? Pues porque yo no pregunté o por cualquier X o Y situación y todo eso va limitando las condiciones del paciente. ¿Mm? Entonces, son factores que de alguna manera sí debemos concientizarlos, ¿vale? Mi función también es educar, mi función también es enseñar, instruir a mi paciente y a su familiar. ¿Por qué? Pues porque no todo el tiempo va a depender de nosotros el paciente. Va a llegar un momento en el que va a necesitar de cierta autosuficiencia y pues yo tengo que enseñar, ¿verdad? En este caso, a las familias y a los pacientes a cómo cuidar de su salud, de su integridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo eso implica la comunicación efectiva, que puedas resolver dudas, preguntas en un paciente, ¿sí? Y que puedas darle las herramientas para el momento en el que él las necesite. ¿Estamos? Entonces, esa es otra parte de la comunicación efectiva. Ahora, otro tema, la ética profesional. La ética, la verdad, es uno de los temas más importantes, ¿no? Del ámbito de enfermería. Compártanme ustedes qué entendemos por ética. ¿Qué es la ética? Siempre decimos, ¿no? Porque he escuchado a muchas personas que dicen, yo no puedo hacer esto porque va en contra de mi ética o va en contra de mis principios. Bueno, ¿qué es la ética entonces y qué es un principio? ¿A qué es a lo que yo le llamo principio? ¿A qué es a lo que yo le llamo ética? ¿Quién puede compartirme un poquito de ese concepto? Para ustedes, ¿qué es la ética? A su forma de entender, ¿vale? No es necesario que me den un concepto como tal, científico, de qué es la ética, qué es lo que entienden ustedes por ética. ¿A qué nos referimos? Adelante, Elvira, la escucho. Profa, para mí ética es el guardarme, el callarme, el... ¿Qué otra forma le podría decir? Ser discreta con lo que yo entiendo a mi conocimiento del padecimiento de un paciente o de un derechohabiente. Ok, muy bien. Exacto, la ética involucra, a eso le llamamos o le denominamos el famosísimo secreto profesional y es parte de la ética. Perfecto. Yo tengo que guardarme la información del paciente porque no todo lo puedo compartir. Efectivamente, eso es parte de la ética profesional. Muy bien, Elvira, muchas gracias. Vamos a escuchar a Claudia. Por aquí veo que también tiene su manita levantada. Adelante, Claudia. Sí, maestra, pudiera ser también, o más bien es el hecho de que tratemos a todos los pacientes por igual, sin importar su condición social o económica, el hecho de respetar los derechos que ellos tienen como paciente y el que siempre actuemos en beneficio a ellos, a que siempre se recuperen por pronto, pues su bienestar y recuperación.
Exactamente, a buscar el bienestar y la pronta recuperación de nuestro paciente. Eso también es parte de la ética. Muy bien, Claudia. Fíjense que muchas veces nosotros enlazamos los conceptos. Todo esto que ustedes están mencionando forma parte de la ética, ¿no? Cosa que de alguna manera a veces no llegamos a seguir y nos desviamos de lo que nuestra ética nos dice. Ujú. Por aquí veo que alguien más levantó su manita. Adelante, pueden abrir su micrófono. Buenas tardes. Hola, Ramón buenas. Rodríguez. La ética es parte de mi guía moral, por así decirlo, ¿no? No adecuar algunas cosas que de alguna manera hagan mal al paciente, ¿no? Que afecten al paciente. De acuerdo a mis principios morales, eh, actúan como la ética en la enfermería. Sin dejar a un lado, bueno, pues los principios que venían siendo otros puntos importantes. Exactamente. Muy bien, Ramón. Muchas gracias. Fíjense que este tema justamente de la ética es uno de los más importantes. Cuando nosotros hablamos, toda profesión, todo profesionista tiene un lema de ética, ¿sí? Nosotros no somos la excepción. Nosotros estamos basados, como lo decimos aquí, en principios éticos como el respeto a la dignidad del paciente, la confidencialidad del paciente, el uso de consentimientos informados y la justicia, ¿sí? ¿Esto a qué quiere decir? Esto te lleva hacia lo que es la bioética, que es lo que vamos a abordar un poquito el día de mañana. Pero bueno, vamos a hablar de generalidades, ¿no? ¿Qué te dice la bioética? La bioética te habla de la justicia, la beneficencia y no maleficencia, ¿sí? Del personal salud. ¿A qué se refiere con esto? Yo como enfermera, ¿sí? O enfermero, doy por entendido que todos los pacientes merecen un trato digno, equitativo e igualitario. Todos deben ser atendidos por igual. No importan las condiciones o quién sea la persona a la que vas a atender. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces decimos, yo no lo voy a atender, un ejemplo, porque es un recluso y porque no lo quiero atender. Bueno, no es de que si quieres atenderlo, tu deber, tu obligación o tu responsabilidad como enfermero es darle atención a la persona independientemente de clase social, raza, etcétera, ¿sí? Independientemente de todo, es una persona, es un ser humano y tú estás destinado al cuidado y la atención de esa persona, ¿sí? Entonces, ese es un tema en el que muchas veces decimos, yo no me puedo negar a proporcionarle la atención a una persona, ¿sí? Eso es parte de mi ética, eso es parte de mis principios, de mis derechos y de mis deberes, ¿no? Porque tanto tenemos derechos como también tenemos deberes, tenemos responsabilidades para con los pacientes. Ahora, si nosotros lo vemos por la parte de la documentación, nosotros implementamos lo que es el uso de en parte de la confidencialidad, utilizamos un documento que es el aviso de privacidad. Si ustedes han revisado la papelería de los expedientes clínicos o nos hemos dado la tarea de revisar esos expedientes clínicos, viene un documento que es el famosísimo aviso de privacidad. ¿De qué te habla ese aviso de privacidad? De que toda la información que el paciente te proporcione, datos personales, solamente se utilizarán para los fines de atención al paciente. Pero esa información yo no se la puedo proporcionar a una tercera persona. ¿Por qué? Pues porque es información confidencial, porque yo no le puedo dar información a alguien más. Únicamente bajo situaciones o condiciones judiciales o legales, ahí sí no tengo opción. Ahí sí tengo que proporcionar la información que me piden, porque pues es mi responsabilidad y porque se trata de una situación un poco más compleja. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, en esos aspectos, pues tengo que ser consciente de que éticamente yo no puedo compartir información a menos de que haya una situación judicial o una situación legal de por medio. Ahí sí, tengo la obligación de proporcionar la información, mientras todo lo que el paciente me dé es información que yo me guardo. Por eso les decía, parte de la ética que ustedes acaban de mencionar son esas pequeñas acciones que tenemos para con el paciente, cuidando de su integridad, cuidando de su dignidad y cuidando de la estabilidad del paciente y sus condiciones de salud, ¿sí? Si yo lo veo por un concepto ya un poquito más científico, pues estoy hablando de lo que son principios, principios éticos, que de alguna manera me rigen. Hay una frase que muchas veces me gusta compartirles, ¿no? La ética siempre va a ser la diferencia entre lo que quieres hacer y lo que debes hacer, ¿sí? Porque muchas veces queremos, y ahí es donde viene también ejemplo en algunas instituciones donde te dicen no puedes atender a un familiar. ¿Por qué? Porque inconscientemente vas a querer que se le dé la mejor atención al familiar y ya no estás siendo equitativo. Estás exigiendo porque hay un parentesco de por medio. Entonces, no puedes estar con el paciente porque es un familiar directo, ¿sí? Eso es algo que también debemos tomar en cuenta. Como parte de tu ética, pues yo no puedo pasar por alto esa responsabilidad o ese principio que ya tengo delegado como parte de mi función, ¿sí? Entonces, todo eso es la ética profesional, conjunto de principios y valores que me definen como un profesional de la salud, ¿sí? Y no puedo pasarlos por alto porque entonces yo mismo genero que haya un servicio de poca calidad, ¿sí? Esa es una parte. Ahora, por otro lado, viene lo que es el cuidado holístico. Cuando nosotros hablamos del cuidado holístico, es considerar no solamente aspectos físicos del paciente, sino también los emocionales, los psicológicos, los sociales y los espirituales. Ujú. El enfoque holístico es clave para tratar al paciente de manera integral. De hecho, si se dan cuenta, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de enfermería, también nos basamos en la parte espiritual, en la parte psicológica, porque hay mucha evidencia científica de la cual nos respalda que ante situaciones extremas de estrés, situaciones emocionales o situaciones personales de un usuario, se van a ver reflejadas en sus condiciones de salud, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque prácticamente hay que retomar un poquito. Cuando nosotros hablamos del entorno, en el entorno siempre tienes factores que te generan un padecimiento, que te generan un malestar. Ejemplo, si trabajas en un ambiente tenso, en un ambiente difícil o complejo para adaptarte, se te va a desencadenar un episodio de estrés, ¿no? Pero no sabemos a qué grado pueda repercutir ese nivel de estrés. ¿Por qué? Porque tienes el factor en el entorno. No es un entorno saludable, no es un entorno agradable para ti, por el contrario, te está generando un conflicto personal, un conflicto físico que está alterando tu condición de salud actual, ¿sí? Esa es una. Ahora, por otro lado, nosotros hacemos incluso algunos diagnósticos enfermeros basándonos en la parte espiritual. Hace falta espiritualidad, ¿no? Y si se dan cuenta, también hay algunas teorías de enfermería que justamente hablan de esa parte del cuidado holístico, ¿sí? El cuidado holístico es no nada más basarte en el bienestar físico. Incluso, si nosotros hablamos del concepto de salud, ¿cuál es tu concepto de salud? Un estado de completo bienestar físico, social y mental. Y no solamente la ausencia de una enfermedad. Si yo ahorita les pregunto a ustedes, ¿tienes un buen estado de salud o no tienes un buen estado de salud? Regular. ¿Qué es regular para ti? ¿En qué condiciones, sí, no estás anivelado? Ejemplo, físicamente me siento bien, pero emocionalmente tengo ciertos conflictos, soy una persona muy irritativa, etcétera. Entonces no hay un buen estado de salud. ¿Por qué? Porque en la esfera psicológica
hay una alteración y yo necesito ver cuál es esa alteración, cuál es ese factor que te está generando esa dificultad, ¿sí? O que te está generando esa, pues vamos a decir, complicación, ¿sí? Entonces, esa es una de las situaciones que vamos a tomar en consideración, el cuidado holístico, donde no nada más nos basamos en el bienestar físico, sino en todas las esferas posibles, ¿sí? Ahora, educación para la salud. Tentativamente, dentro de las funciones esenciales del personal de enfermería, entra lo que es la función de docencia, ¿sí? Muchas personas decimos, es que docente nada más es el que enseña, docente es aquella enfermera destinada para la preparación. No, la función docente la desempeñamos todos los enfermeros. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que educar al paciente para realizar ciertas actividades, tengo que explicarle de su padecimiento, tengo que explicarle de medicaciones, entonces prácticamente yo también, ¿sí? Estoy llevando ese cuidado o esa educación a la salud, ¿sí? Donde tengo que proporcionar información, tengo que instruir, tengo que buscar esa forma de que sea un ambiente seguro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es la parte de la educación para la salud. ¿Cómo educas o cómo promocionas a la salud? Tienes muchas herramientas. Hoy en día, muchas veces lo he dicho, ¿no? Las redes sociales son un arma de dos filos. ¿Por qué? Si las sabes usar, es una maravilla y puedes proporcionarle información muy valiosa a tu público. Pero desafortunadamente cuando no la sabemos usar, proporcionamos información y estamos tan seguros de lo que estamos diciendo que otras personas me creen lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, hoy en día ya tenemos un poquito más de herramientas de comunicación para esta parte de la educación a la salud, pero muchas veces no las utilizamos adecuadamente. O bien lejos de no utilizarlas adecuadamente, ya no son vías seguras, ¿vale? Entonces, hay que tomarlo en consideración también. Vamos con la parte más difícil, el trabajo en equipo. Tentativamente, enfermería es una profesión que trabaja en colaboración con otros profesionales de la salud, como médicos, terapeutas, farmacéuticos, etcétera, para proporcionar un cuidado integral al paciente. Sin embargo, no siempre sabemos trabajar en equipo, porque hasta el día de hoy yo he seguido viendo esas situaciones en las que como compañero, ¿sí? No enseño, no aporto, no soy una persona positiva en la vida del otro compañero, genero conflicto, soy competitivo porque hay muchos enfermeros, enfermeras competitivas, entonces todo eso va denigrando tu trabajo en equipo, ¿sí? Tengo que trabajar también de la mano con personal médico, con terapeutas, ¿sí? Tengo que trabajar de la mano con otras áreas y eso es lo que convierte mis acciones en ese tipo de acción o intervención interdependiente. ¿Por qué? Porque dependo de otras instituciones o dependo de otras profesiones para un cuidado integral de mi paciente. ¿Así me explicó? Cosa que muchas veces pues no sabemos hacer, el trabajo en equipo. Aparte de que enfermería es muy competitivo en algunas ocasiones. Ujú. Ahora, tenemos algo que son los fundamentos filosóficos de la enfermería. ¿A qué nos referimos con fundamentos filosóficos? Bueno, son aquellos principios y valores que guían la práctica profesional desde una perspectiva ética, humana y filosófica. Estos fundamentos se centran en las creencias, los conceptos y las actitudes que sustentan la relación entre el enfermero y el paciente, así como la misión y la visión de la enfermera o la enfermería como disciplina.
abarcan tanto valores éticos como los principios ontológicos sobre la naturaleza del ser y epistemológicos sobre el conocimiento de la enfermería, ¿sí? Nosotros incluso tenemos, digamos que aparte de tener un metaparadigma, tenemos esta noción en la que enfermería tiene sus saberes, ¿no? Enfermería debe saber ser y saber hacer. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? No nada más basta con saber hacer las cosas, sino también con saber ser un buen enfermero o una buena enfermera. ¿Por qué? Pues porque nosotros, como bien sabemos, pasamos gran parte de nuestra trayectoria estudiando, aprendiendo, actualizándonos y pues bueno, ese tema nunca tiene un final, el tema de el aprendizaje, ¿sí? Entonces, por tanto, yo tengo que conocer o tengo que comprender sobre ciertos temas, sobre ciertas situaciones, me tengo que actualizar, pero también tengo que saber cómo tratar a la persona. Digamos que enfermería es más de vocación, ¿no? Si algunos de ustedes ya trabajan, no me van a dejar mentir. Hay situaciones en las que el famosísimo síndrome del quemado, ¿sí? Nos empieza a generar dificultades, ¿sí? Nos empieza a generar conflictos porque ya no sé qué actitud adoptar para con mi paciente, si es la actitud adecuada, si estoy tratando bien al paciente, ¿sí? Y eso te empieza a generar como que ciertos conflictos. Entonces, digamos que este panorama es muy amplio, ¿sí? Al respecto de que no es nada más saber hacer las cosas, sino por qué las estás haciendo y para qué las estás haciendo, ¿sí? Ese es un tema también muy importante. Y este tema aborda también lo que es la parte de la dignidad humana. ¿Mm? ¿A qué nos referimos con la dignidad humana? Enfermería está basado en lo que es el respeto fundamental a la dignidad de cada persona, considerando al paciente como un ser único y valioso. Este principio filosófico sostiene que cada individuo tiene derecho a ser tratado con respeto, independencia y autonomía, sin discriminación, sin importar su estado de salud, condición social, género, etnia, entre otros. ¿A qué nos referimos con esto? La dignidad humana no es más que eso, el yo saber atender independientemente de quién sea la persona, cómo sea la persona, etcétera. Mi responsabilidad es darle un trato o una atención al paciente, independientemente de sus condiciones físicas, condiciones sociales o condiciones, pues de alguna manera de género. Yo no puedo hacer discriminación. Eso es la dignidad humana y es lo que te lleva a conocer los derechos de los enfermeros, las enfermeras y los derechos de los pacientes. Ambas partes tenemos derechos, pero pues también tenemos nuestros deberes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Luego viene el cuidado como núcleo de la enfermería. El concepto de cuidado. ¿Qué es cuidado para ustedes? El término lo utilizamos bien frecuentemente. Hay cuidados intensivos, hay cuidados paliativos, hay cuidados post-mortem. Bueno, pero ¿y qué es el cuidado específicamente? ¿Qué es cuidado para ustedes a grandes rasgos? ¿Qué entendemos por cuidado? Ya lo hice. A ver, por aquí vi dos manitas levantadas. Vamos a escuchar a Raúl, me dijo que se llamaba, ¿verdad? Ramón, profesora. Raúl, ya le estoy cambiando el nombre. Adelante, lo escucho. Pues el cuidado es el todo para el paciente, ¿no? No nada más el farmacéutico o el cuidado en el hospital, sino el todo, tanto mental como física, en su entorno, en su familia, en la clínica. Ya, el hablar de
el cuidado del paciente, pues es incorporando lo que ha comentado anteriormente, ¿no? El tema espiritual, el tema físico, el tema entorno. Ese sería, pues, para mí el cuidado. Ok, muy bien. Muchas gracias. Elvira, adelante, por aquí veo que levantó su manita. Profa, cuidado para mí es atender alguna necesidad, alguna situación, dar también la atención a las tres esferas del derechohabiente. Exactamente. Fíjense que esta parte, ay, perdón, un segundito, está desconectando. Fíjense que esta parte del cuidado implica justamente no solamente cuidar la parte física, ¿sí? Como bien lo acaban de mencionar ustedes, cuando nosotros hablamos de cuidar, por naturaleza, el ser humano ya viene programado, ¿no? Ya venimos destinados a que una tercera persona tiene que cuidar de nosotros, ¿sí? Tiene que cuidar para ayudarme a alimentarme, a vestirme, actividades muy básicas, ¿sí? Pero también cabe mencionar que ese cuidado no es nada más en este aspecto, sino que también es en los aspectos que, como bien comparten ustedes, es el tratar de buscar amenizar o generar un ambiente saludable para la persona, ¿sí? En todas las esferas, ¿sí? Buscar procurar, y son esa serie de actividades asistenciales, asistir más que nada a un tercero. Entonces, cuando nosotros hablamos de este cuidado como núcleo de la enfermería, prácticamente pues nos referimos, ¿sí? A que todo el tiempo nosotros tenemos que ver por la seguridad y la estabilidad de un tercero. Por eso muchas veces decimos, ¿no? Enfermería es cuestión de vocación, porque todo el tiempo tienes que estar cuidando de otras personas, ¿sí? Y si te gusta, si lo disfrutas, créanme que no lo vemos como un trabajo, ¿no? Yo le decía muchas veces a mis alumnos, o en algún momento les menciono, llega un punto, un momento en la vida en el que lo ves más como un hobby, como un pasatiempo, y disfrutas de la atención al paciente, pero ese cuidado también implica ciertos riesgos para mí como profesional de salud. Porque hemos escuchado lo que es el síndrome del burnout. Algo por ahí debieron haber escuchado, algo deben saber de algunos colegas, compañeros, estudios, ensayos que han hecho o en algún momento de sus vidas se les ha hablado sobre el síndrome del burnout o el síndrome del quemado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con ese síndrome? Que muchas veces llega un momento en el que al repetir y repetir y repetir tus actividades y volverse una rutina, ¿sí? Tus actividades, no cambiarte del servicio, porque fíjense que, bueno, nosotros, o hablo por mí, de manera personal, estrés laboral excesivo, exacto. De manera personal, en el ámbito administrativo, a la experiencia que he tenido en los hospitales, la mayoría de mis colegas que les detecto ese síndrome son compañeros que llevan más de 15 años en un mismo servicio sin rotar, sin cambiar, sin descanso, porque todo el tiempo están laborando, porque no hay quien los cubra, porque no llegó hoy el compañero, etcétera. Entonces, eso es algo que de alguna manera yo también tengo que ver por mi equipo de trabajo. Sí, el cuidado, fíjense que aquí nosotros lo vemos como un núcleo en enfermería porque pues yo me dedico a esto, ¿no? Yo como enfermero o enfermera tengo esa responsabilidad de asistir, de apoyar a otra persona para cubrir sus necesidades básicas, ¿sí? Pero también cabe mencionar que yo también tengo que cuidar mi integridad o mi estado de salud. ¿Por qué? Porque también se puede ver afectado,
¿sí? Entonces, el cuidado implica muchas situaciones. Por aquí nos dice Paola, es una acción de asistir, proteger, conservar o atender a alguien o algo para garantizar su bienestar y evitar que sufra algún daño. Exactamente. Nosotros, como les digo, ¿no? De alguna manera nosotros pues tenemos que prever para la estabilidad del paciente, para asistirlo en actividades básicas, para apoyarlo en pues en ciertos estados de salud o condicionantes de salud, ¿no? Esa es de alguna manera mi función general, a grandes rasgos, ¿sí? Pero también hay que tomar en consideración que nosotros, como personal de enfermería, ¿sí? También necesitamos de un cuidado. ¿Por qué? Porque honestamente, esto que yo les comparto, se los digo porque en el ámbito administrativo yo me he percatado de muchos compañeritos, de muchos colegas de trabajo, que la verdad es que me desencadenan este síndrome, pero porque son compañeros, en serio, llevan 20 años sin rotar, sin cambiar de área, no se le presta atención a sus necesidades. Son personas que llevan un estrés laboral como no tienen idea, ¿no? Y eso te genera una situación o un síndrome como este síndrome del quemado. Entonces, prácticamente, cuando nosotros hablamos de esta parte de cuidado, es un acto de compasión, es un acto de empatía, de humanidad, ¿sí? Y somos una disciplina que, como ustedes lo comparten, no solamente ofrecemos cuidado físico, también cuidados emocionales, espirituales y psicológicos, buscando de alguna manera la promoción a la salud y el bienestar del paciente en un sentido integral. Entonces, cuando yo hablo de cuidado, yo, por ejemplo, muchas veces les pregunto, y han sido de las pocas personas que me contestan sin repetir el término. Es que es cuidar, es que es, pues, cuidar a la persona, sí, pero ¿qué es el cuidado? Ah, pues son las actividades que yo genero, ¿sí? Para ver la estabilidad o el bienestar de la persona. Es lo que yo hago para que la persona pueda estar en un ambiente seguro, ¿no? E involucra, hablando, por ejemplo, de la parte emocional o de la parte psicológica, yo tengo que indagar incluso en el entorno. Por ejemplo, les comparto un poquito. Hace muchos años atrás tuve un paciente adulto, un adulto mayor, 96 años, y ese paciente tenía aproximadamente 2 años que había fallecido su esposa. Psicológicamente era una persona que todavía estaba en un proceso de duelo, no asimilaba su pérdida aún. Y tenía muchos conflictos con familiares directos, hijos específicamente. Bueno, a grandes rasgos, llegando al punto. Mi paciente empezó a presentar cuadros severos de diarrea, cuadros diarreicos, semana tras semana tras semana, estarlo hidratando, médico tras médico, no hay infección, no había absolutamente nada. Se le dio tratamiento homeopático, se le dio de todo tipo de tratamientos, de verdad, y no podíamos estabilizarlo con nada. En determinado momento nos percatamos como compañeros que la situación empeoraba cuando era visitado por un familiar, en específico una de sus hijas. Entonces mi función en ese momento era quitar el estrés del paciente, ¿sí? Y disminuir esos cuadros diarreicos que me lo tenían ya en un estado bastante complicado. ¿Qué fue lo que hice? Hablarlo con los familiares, ¿sí? Tal persona viene, altera y genera una complicación en la enfermedad de su familiar. ¿Qué vamos a hacer? Restringir la visita. ¿Por qué? Porque necesitamos ver si ese es el factor. Yo tengo que cuidar el entorno de mi paciente, de mi persona, y por lo tanto, bajo mi cuidado, esa persona no puede ingresar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desestabiliza, porque genera estrés, porque genera incomodidad. Y efectivamente, con el paso de los días nos percatamos que ya al no ver a la persona, al no estar sometido a esos niveles de estrés, de preocupación y demás, el cuadro diarreico mágicamente desapareció. ¿Por qué? Porque había una situación, y fíjense que ahí es donde viene lo que son algunos estudios que se han realizado de cómo las emociones repercuten en nuestro estado de salud, ¿no? Clarísimo ejemplo, esto se los comparto porque me dedico al ámbito también de lo que es fisioterapeuta, masajes, terapeuta spa, etcétera, rehabilitador físico.
Entonces yo muchas veces he visto pacientes de verdad, no tienen nada. O sea, llega el paciente a que viene, es que tengo un dolor en tal región y ya no lo aguanto, es como una punzada. Y empezamos a platicar, a platicar, a platicar y de repente el paciente me dice, ya no me duele. ¿Por qué? Porque efectivamente muchas situaciones emocionales repercuten, generan tensión, generan estrés. Y hay que recordar que esos niveles de estrés o tensión generan tensión muscular y esas tensiones musculares van generando dolor. Mismas tensiones que pueden desencadenar incluso en parálisis facial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay altos niveles de estrés. Entonces, muchas veces he tenido pacientitos que me dicen, es que mi ojo está bien feliz, está brinque y brinque. Pues sí, está feliz, pero del estrés que tiene encima el ojo, porque pues no hay otra manera de que esas terminaciones nerviosas estén buscando, ¿sí? Por dónde liberar parte de esa carga emocional. Entonces, nosotros, mi responsabilidad es cuidar todos los ámbitos. ¿Para qué? Para estabilizar. Eso es el cuidado. No nada más enfocarme en lo físico, porque vaya, muchas veces sí nos enfocamos solo en lo físico, pero no nos enfocamos en más aspectos, como lo es en este caso, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, y de alguna manera todo esto tiene una teoría. Hay algunas literaturas, algunos libros de lo que son las teorías en la enfermería. No me voy a adentrar tanto en teorías porque la verdad es que son muchísimas, pero les voy a compartir esa literatura. Si en algún momento ustedes dicen, quiero saber cómo por qué la parte espiritual tiene que ver, ahí van a encontrar algunas teorías de enfermería basadas en la espiritualidad, ¿sí? Tentativamente, como bien sabemos, toda persona, todo ser humano debe tener una creencia en algo, en alguien, ¿sí? Para poder tener ese granito de espiritualidad, ¿sí? Ese granito de que, pues es que pierdes la esperanza, ¿no? Es que ya no le ves salida a nada, etcétera. Entonces ahí es donde tienes que trabajar la espiritualidad en la persona, ¿sí? Entonces tienes que trabajar dos ámbitos, tres. ¿Por qué? Porque no es nada más en la parte física. Todo eso es el cuidado, son las actividades que, como ustedes dicen, desarrollamos o estrategias que desarrollamos para el bienestar físico, social y mental de la persona. Eso es parte del cuidado. Buscar actividades o acciones que puedan fortalecer o favorecer a un estado de salud adecuado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el cuidado y por eso es nuestro núcleo, porque de ahí vienen los cuidados de enfermería. Nosotros como enfermería tenemos lo que son los cuidados de baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad. ¿A qué me refiero con esto? Un cuidado de baja complejidad son cuidados generales. ¿Qué es un cuidado general para ti? Toma de signos vitales, ¿sí? Cambio de posición anatómica del paciente, cambios posturales, mecánica corporal, ¿sí? Todos esos son cuidados básicos. Movilización del paciente, cambios de pañal, drenaje de una sonda, etcétera. Ese es un cuidado general que no requiere de una máxima preparación o capacitación para la atención del paciente, porque es algo básico, ¿sí? Un cuidado de mediana complejidad, pues a lo mejor ya estamos hablando de la administración de fármacos intramuscular, de la administración de sustancias intravenosos, realización de algunas actividades como ventilaciones mecánicas, etcétera, ya son de mediana complejidad. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí tengo que tener una base, un fundamento, saber cómo se hace, por qué, para qué alternativas tengo, etcétera. Y ya requiero de un poco más de conocimiento, ¿sí? Ahora, tengo un cuidado de alta complejidad. Pues un cuidado de alta complejidad. Un paciente a lo mejor, de oncología, un paciente de cuidados paliativos, un paciente que requiere de una atención 24/7 y que por sus condiciones de salud puede tener múltiples complicaciones cardiovasculares, respiratorias, etcétera, y que ahí sí ya necesito la capacitación o la capacidad para poder atender adecuadamente a este paciente, ¿sí? Entonces, esos son los panoramas diferentes que tenemos. ¿Por qué es mi núcleo? Pues porque yo como enfermero voy a implementar diversos tipos de cuidados. Por eso es que de ahí surge
específicamente el cuidado paliativo, el cuidado intensivo, el cuidado post-mortem, porque ya voy encaminado a ciertos aspectos o a ciertas condiciones de salud. ¿Sí me explicó? Por eso es que el cuidado es considerado como el núcleo de enfermería, porque es lo que me permite o lo que me garantiza la calidad de un servicio que voy a proporcionar. Ahora, les decía, nosotros, para determinar la calidad de un servicio, implementamos indicadores de calidad, implementamos medidas de seguridad, escalas de medición de riesgos, entre otros más, para que mi servicio sea el más adecuado a las necesidades de mi paciente, ¿sí? Ese es un punto muy importante. Yo no puedo proporcionar un cuidado a ciegas porque entonces no sé si va a estar bien o va a estar mal, ¿sí? Todo cuidado tiene un porqué y un para qué. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿O por qué lo voy a hacer? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que decimos que es nuestro núcleo. Ahora, otro tema, la autonomía del paciente. La enfermería filosófica también subraya el principio de la autonomía, que es lo que sostiene que los pacientes tienen el derecho y la capacidad de tomar decisiones sobre su salud y su tratamiento. Fíjense que aquí viene un tema bien importante, ¿no? El papel del enfermero es proporcionar la información, apoyo y educación para que el paciente pueda tomar decisiones informadas y ejercer su autonomía en cuanto a su salud. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo clarísimo. Si, por ejemplo, el médico ya dio un diagnóstico, ¿sí? Determinamos que el paciente tiene tal padecimiento, se le notifica, etcétera. Pero muchas veces hay pacientes o hay familiares que dicen, no, yo necesito otra opinión médica. Sí entendí, sí me quedó claro, pero yo quiero saber qué opina otro médico. Ah, pues el paciente y los familiares tienen ese derecho a una segunda e incluso tercera opinión médica. ¿Por qué? Porque esto tanto te ayuda a generarle seguridad, resolver dudas y compartir la mayor información posible para la estabilidad del paciente. Y el paciente decide, ¿sí? El paciente decide, acepto el tratamiento, no acepto el tratamiento, qué condicionantes pongo, por qué las pongo, etcétera. Y ahí entra, por ejemplo, lo que es, han escuchado el documento de la hoja de voluntad anticipada. Ese documento de la hoja de voluntad anticipada, ¿para qué te sirve? ¿Te lo puede solicitar un paciente? Sí. ¿Todos los pacientes en general? No. Solamente aquel usuario o aquel paciente, persona, que tiene una enfermedad en una fase terminal, ¿sí? Son los únicos que pueden solicitar hojas de voluntad anticipada. ¿A qué me refiero? A que ellos pueden determinar, no es una eutanasia como tal, no se les ministra nada, solamente se les da tratamiento para el manejo de dolor y la atención para un buen morir. Es lo único, ¿sí? Entonces de ahí es donde viene también esa parte de autonomía. Yo tengo que respetar la toma de decisiones de mis pacientes. Ahora, la toma de decisiones de los familiares cuando el paciente está inconsciente. Esto tomando en consideración que, por ejemplo, muchas veces tenemos pacientitos que no permiten transfusiones, solamente de ciertos componentes, como la sangre total, ¿sí? Por cuestión religiosa, por cuestión de creencias, etcétera. Es decisión del paciente y yo la tengo que respetar, pero también debo tener un documento que avale lo que el paciente está solicitando. Porque si no lo tengo y si más adelante hay un conflicto, el responsable soy yo. ¿Por qué? Porque no hay ningún documento que respalde que el paciente me dijo que lo hiciera. Bueno, ¿y dónde está el documento? No puedes hacer las cosas a ciegas, ¿sí? Entonces son cosas que aparentemente vemos muy básicas, pero no lo son, ¿sí? Entonces hay que permitir la autonomía de cualquier paciente. Tienen derecho a tomar decisiones informadas y ejercer su autonomía en cuanto a su salud. Esto ha pasado mucho. Hay pacientes que dicen yo no quiero tal tratamiento, pero los hijos dicen que sí.
Los familiares dicen que sí. ¿A quién le voy a hacer caso? Aquí tu autoridad, siempre y cuando sea una persona consciente, ¿sí? De la decisión que está tomando y que se le haya informado, se le haya proporcionado toda la información básica, él puede tomar la decisión porque es autónomo todavía. Entonces, digamos que eso es por la parte de la autonomía del paciente. Ujú. Y otro tema adicional, la relación enfermero-paciente como base del cuidado. Este principio hace hincapié en que la relación entre el enfermero y el paciente debe ser una de confianza, respeto mutuo y colaboración, lo cual es esencial para el éxito del proceso de cuidado. Ujú. La enfermera filosófica reconoce que el cuidado no solamente se basa en habilidad técnica, sino también en la capacidad del enfermero de conectar emocionalmente con el paciente, entendiendo sus necesidades y preocupaciones. Aquí muchas personas en algún momento me dicen, es que algunos maestros nos dicen que emocionalmente no podemos involucrarnos con el paciente. No te estás involucrando, pero estás generando una conexión emocional. Si tú no generas empatía con el paciente, obviamente ese paciente no va a recibir el trato que debería, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo muchas veces les digo, he tenido pacientitos que se quedan en un hospital, ¿no? Cuidando a su familiar y demás, y pasan algunas situaciones en las que muchas veces el paciente nos dice, es que no me siento en confianza, ¿no? No quiero que esté la persona. ¿Por qué? Porque no me genera confianza. Prefiero estar solo, prefiero que entre tal persona, prefiero esto, prefiero aquello. Y empiezas a generar esos niveles de confianza, de respeto mutuo. Ujú. Y es lo que te garantiza el éxito en el proceso de tu cuidado. Ujú. Enfermería como tal reconoce que el cuidado no nada más se basa en la habilidad técnica, sino también en la capacidad de que nosotros podamos conectar emocionalmente con la persona, con el paciente o con los familiares, para ser más empáticos, ¿no? Yo siempre lo he dicho, en algunos casos nos falta empatía, nos falta mucha empatía, nos falta mucho humanismo. Hemos visto a muchos compañeros, he visto a muchos compañeros, a muchas enfermeras, enfermeros tratar de forma inapropiada a los pacientes, ¿sí? Y ese es un error que de alguna manera pues no nos podemos permitir cometer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto hay que tomarlo en consideración. Ujú. Ya hablamos del cuidado holístico, la ética del cuidado y la justicia, que es tratar a todos los pacientes con equidad, brindando cuidados de salud sin prejuicios o discriminación. ¿Sí? En esta asignatura vamos a hablar un poquito de la legalidad en las funciones o las acciones del personal de enfermería. ¿Sí? Por el día de hoy no les voy a dejar actividades ni nada por el estilo. Probablemente en esta semana no les voy a dejar actividades, pero les voy a compartir lo que es la parte de, ya conocemos lo que son los derechos de los pacientes, ¿no? Entonces, yo solamente les voy a compartir como recordatorio, ¿sí? Derechos de los pacientes, derechos de las enfermeras, código de ética, ¿sí? Y bioética. No vamos a hacer ninguna actividad. Solamente vamos a leerlo, a analizar la información y en la siguiente clase, que es el día de mañana, vamos a discutir esos temas. Mañana vamos a hablar un poquito más de los términos, por así decirlo, legales, ¿no? Que se involucran dentro de nuestra atención, de nuestro cuidado, ¿sí? Por hoy vamos a dejar hasta esta parte nuestra clase. Solamente es una breve inducción a los temas que vamos a estar desglosando ya a partir del día de mañana. Antes de culminar la clase, les comparto, no les mencioné hace un momento, todas las actividades que ustedes hagan, yo les pregunto, ¿se les facilita enviármelas por WhatsApp en el mismo chat que tenemos donde se encuentra finanzas, control escolar, para que también ellos puedan ver la entrega de sus actividades, sea un poquito más transparente?
o me lo quieren enviar independientemente en otro grupo que se pueda generar y que lo puedan enviar de forma independiente. Esto se los pregunto con el objetivo de que ustedes tomen en consideración que si no pueden usar la plataforma para enviar actividades, usen la herramienta más fácil que tenemos, que es WhatsApp. Y por ahí me puedan estar enviando tareas, actividades, avances o demás situaciones que yo les solicite. Solamente, eso sí, me comparten actividad, nombre completo de la persona que entrega y listo, ¿vale? Para que así yo también pueda determinar de quién es la actividad y así podamos ir llevando un registro de cada una de sus actividades. No sé si alguno de ustedes tenga inconveniente con ello, quieran un grupo independiente, lo que gusten compartir, adelante, sin ningún problema. Adelante, Elvira, la escucho. Profe, Mándeme. ¿me podrá hacer el favor de volver a repetir, profe? Porque como que me salí, luego entré y bueno, no alcancé a escuchar a medias, escuché lo que dijo esto último. Claro que sí. Les compartía que para la entrega de actividades, que les llegue a solicitar tareas o demás, regularmente yo les pido que las envíen en el mismo grupo que tienen, en el de donde se les comparte por parte de finanzas, control escolar, el link para la clase y demás, donde estamos todos, para que ahí me envíen sus actividades con su nombre completo. O si ustedes gustan, que se les genere un chat independiente para que puedan enviar sus actividades. O bien, si las quieren subir a la plataforma. ¿Sí? Yo me ajusto a lo que a ustedes se les facilite, más que nada porque a veces con la plataforma batallan, a veces con 2 grupos también batallamos. Entonces, para no tener tantos grupos, les doy esa facilidad de que todas sus actividades ustedes las puedan enviar libremente en el grupo con su nombre completo. Pero me ajusto a sugerencias o comentarios de lo que ustedes decidan. Entonces, si alguien desea, no sé, compartirme qué se les facilita más para que por mayoría de votos, evidentemente, se pueda delimitar ya en dónde van a estar enviando sus actividades. Eso era lo que les preguntaba. Profe, pues aprovechando, ¿no? Yo voto que por el mismo grupo del WhatsApp que tenemos. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? Pueden levantar su manita. Si no pueden abrir micrófono y están de acuerdo con su compañera, nada más levanten su manita para que lo tomemos en cuenta. Muy bien, la mayoría nos dicen que sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, en ese mismo grupo, ¿les parece? Vamos a enviar actividades. ¿Sí? Nada más no se les olvide ponerle su nombre completo porque luego no sé de quién son. Y para que no me vaya a revolver y luego ahí les ando preguntando de quién es este proyecto. Entonces, nada más pónganme su nombre completo. Si es posible, guarden el archivo con su nombre y así yo ya me doy cuenta que es de ustedes, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda, preguntas que tengan con toda confianza pueden hacerlo antes de que terminemos nuestra clase, chicos? ¿Nadie tiene dudas? Todo bien, profe. Todo bien, maestra. Excelente. Entonces, yo los veo el día de mañana en el mismo horario, de 6 a 8, para que puedan conectarse. Regularmente les doy 10 minutos de tolerancia. Entonces, si se quieren conectar a partir de las 6:10 yo inicio la clase, ¿vale? Por si se conectan antes y se quedan esperando, son 10 minutos de tolerancia para que se puedan conectar el mayor número de compañeros y así podamos iniciar sin ningún problema, ¿sí? Adelante, Elvira, la escucho. Profe, a partir de ahora ponemos en el grupo el nombre completo a partir de mañana. A partir de mañana. Eso sí, cuando entren a la clase, les mencionaba para su pase de lista, ustedes en cuanto se conecten, envíenme su nombre completo y ahí ya voy tomando su asistencia, ¿vale? Esa es la modalidad en la que yo les tomo en cuenta su asistencia, por favor. Gracias, profe. A ustedes, chicos, que pasen una bonita noche, los veo el día de mañana. Gracias, profe, igualmente. A ustedes, bonita noche. Hasta mañana. Hasta mañana.
Gracias. Hasta mañana, maestro. Hasta mañana.